El VIH es un virus que se propaga a través de determinados líquidos corporales y ataca las células que ayudan al cuerpo a combatir las infecciones, por lo cual, con el tiempo, el VIH puede destruir tantas de estas células que el cuerpo pierde su capacidad de luchar contra las enfermedades. Si la enfermedad sigue avanzando, se llega a una etapa tardía llamada SIDA, en el cual el sistema inmunológico del cuerpo está gravemente dañado debido al virus. Estructura del VIH. Este pertenece a la familia de los retrovirus, es decir, que su material genético está formado por un par de moléculas de ARN y no de ADN. Adherido a estas se encuentran unas moléculas de una enzima llamada retrotranscriptasa, que es la que le ayuda al virus a transformar el ARN en ADN viral. Estas moléculas se encuentran envueltas por una capa de proteínas de bajo peso. El VIH tiene una envoltura externa formada por 3 capas de adentro hacia afuera, y estas son fundamentales para el proceso de identificación e infección de las células huésped. Fue descubierto en 1981, cuando el New York Times publicó por primera vez información sobre una nueva y rara enfermedad que consumía rápidamente a sus víctimas. Más tarde, el Ministerio de Salud de Estados Unidos estableció por primera vez el nombre de síndrome de inmunodeficiencia adquirida para denominar a esta enfermedad. El agente causal del VIH es un lentivirus del grupo familiar de los retrovirus, con tipo VIH-1, que es el más extendido en todo el mundo, y VIH-2, limitado a algunas regiones de África. La transmisión del VIH es el fenómeno en el que el virus es transferido de una persona a otra. Para que esta transmisión se pueda llevar a cabo de forma eficaz, se requiere de condiciones específicas, algunas inherentes al propio virus y otras al huésped. Estas condiciones son conocidas como factores y cofactores de la transmisión y se consideran indispensables para que ocurra este fenómeno. Los factores son 3. 1. Fuente de infección, que es aquel fluido corporal que por sus características es capaz de contener al virus y mantenerlo en condiciones de patogenicidad. Un ejemplo de esto sería el semen, la secreción cérvico-vaginal, la leche materna y la sangre. 2. Vía de entrada, que sería el tejido permeable al virus. La OMS hace la recomendación de que todas las mucosas representan una potencial vía de entrada para el VIH. Y el inóculo, que es el caso de la sangre que pudiera entrar al organismo derivado de una punción accidental con una aguja contaminada. Existen 3 vías de transmisión del VIH, número 1 la sexual, número 2 la sanguínea, que está dada por el contacto de sangre con el VIH e incluye los derivados de esta como plasma, suero y factores de coagulación. Ejemplos sería la contaminación con sangre en heridas abiertas, la punción accidental con punzocortantes contaminados y el reuso de agujas contaminadas, por ejemplo en el caso de las drogas inyectadas. Y la última sería perinatal, que es durante el embarazo, el parto o la lactancia materna. El virus también se encuentra en otros fluidos orgánicos y entre ellos la saliva, aunque con poca concentración, y por tanto la transmisión vía secreciones orales se considera poco relevante, pero también es de suma importancia. La magnitud del riesgo de transmisión humana al personal sanitario en general y en concreto al personal dental puede ser examinado de diferentes maneras. Número 1. En estudios de seroprevalencia del VIH en personal sanitario, que básicamente sería el porcentaje de posibilidad en ser o no trabajador del área de salud para poder infectarse. Número 2. En estudios de seroconversaciones documentadas o probables en trabajadores sanitarios después de una exposición laboral. Se divide en 3: la exposición con el paciente positivo, la prueba y la confirmación de esta. Número 3. En estudios prospectivos de personal sanitario que han sufrido una exposición laboral, es decir, analiza qué porcentaje de seroconversaciones ocurren después de que un trabajador sanitario sufre una exposición ocupacional. Para poder hablar sobre los síntomas es necesario que lo clasifiquemos en 4 fases al virus, puesto en que en cada fase se van a presentar los síntomas de diferente manera y diferente magnitud. La fase 1 es la infección aguda. Aquí el virus entra al organismo infectando a las primeras células, lo cual hace rápidamente, pues no existen anticuerpos que puedan defender de esa replicación del virus. Aquí no existen manifestaciones clínicas o solamente el 35% de los pacientes tendrá un cuadro similar a la mononucleosis infecciosa, que es como si tuviéramos gripa. Una sintomática es la ausencia de síntomas clínicos. La persona con el virus presenta un estado aparentemente bueno de salud, similar a cualquier otra persona que no tenga el virus. Aquí es como si existiera un equilibrio, puesto que nuestro organismo ya creó esos anticuerpos que lo hacen creer que están sano. La fase 4 se le conoce como síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
En esta fase, pues se le conoce simplemente como SIDA. Aquí mucha gente cree que es como la fase terminal de la persona, pero pues no, porque puede existir ciertas posibilidades y condiciones favorables que puedan hacer que el tratamiento funcione y tenga una vida estable. En esta fase el virus alcanza su mayor desarrollo, por lo que el daño al sistema inmunitario ya es mayor. Las manifestaciones pueden variar mucho dependiendo de la persona, la edad o el sexo, pero podemos generalizarlas como el síndrome de desgaste, que aquí consta de la pérdida del peso que sea igual o mayor al 10% del peso corporal, la fiebre que sea mayor a 40 grados y que sea con una duración mayor a un mes, las diarreas que sean 5 o más evacuaciones líquidas o semilíquidas al día. La debilidad o fatiga es que vaya aumentando día con día hasta que a la persona se le dificulte realizar sus actividades cotidianas que antes hacía con tranquilidad. Neurológico, en el VIH puede afectar a las células del sostén del sistema nervioso central, aquí causando alteraciones físicas o mentales. Las físicas más comunes puede ser que tengas un tic nervioso hasta poder llegar a un paro cardíaco, mientras que las manifestaciones mentales es que solamente te sientas desorientado mentalmente o pérdida de memoria o incluso llegues a tener severos cuadros de desquiciamiento. Síntomas tempranos del VIH puede ser dolor de cabeza, fiebre baja, cansancio, fatiga, úlceras en los genitales, sudores nocturnos, diarrea, dolores articulares y musculares. La principal consecuencia del VIH es el daño que causa al sistema inmunológico mediante la infección de las células CD4, las cuales actúan una vez infectadas como fábricas para replicarse y posteriormente destruirse en el proceso. Así pues, mientras más células CD4 sean destruidas, más vulnerable se vuelve el sistema inmunológico para los procesos infecciosos, como pueden ser la gingivitis, la periodontitis, la candidiasis, entre otros, en la cavidad bucal, porque también puede haber otras infecciones en otras partes del organismo que van, a pesar de no ser tan fuertes o dañinas, van a aumentar el daño y consecuencias en el organismo gracias a esta debilitación del sistema inmunológico. Las personas con VIH o SIDA son individuos que tienen el mismo derecho a recibir atención odontológica al igual que el resto de la población, la cual deberá de tener en cuenta dar información certera al paciente, realizar una completa historia clínica que incluye el consentimiento informado y llevar a cabo acciones de prevención y de atención integral. Esto quiere decir que todos los pacientes tienen derecho a recibir atención integral, oportuna y adecuada. Es indispensable que todo odontólogo esté actualizado y capacitado sobre el tema para poder atender adecuadamente pacientes con VIH o SIDA, así como para orientarlos sobre los cuidados bucales, las posibles consecuencias de sus condiciones, los tratamientos a seguir y cualquier otro punto de interés del paciente. La información que debe de manejar el personal odontológico es el VIH y las diferencias con el SIDA, el VIH como agente causal y sus mecanismos de acción, vías de transmisión y mitos, medidas de prevención, historia natural de la infección por VIH, diferencias entre personas con VIH y personas con SIDA, pruebas de detección y opciones de canalización para recibir apoyo médico, psicológico y legal. Recordemos que en la atención de personas con VIH y con SIDA, como en cualquier otro paciente, es obligatoria la confidencialidad en su estado serológico y en todos sus datos personales. Acciones de prevención. En las personas con VIH o SIDA, las acciones preventivas en la salud bucal van encaminadas a proteger y mantener esta y evitar el agravamiento de enfermedades orales que por la condición del sistema inmunológico se puedan presentar. A continuación observarán una imagen de una tabla de consideraciones del tratamiento odontológico.